Principios y valores del humanismo franciscano, presentado por Geraldine Reyes y quien les habla Ángela Venegas, estudiante de psicología. El texto se titula Porque la falta de paz. Actualmente se viven tiempos muy agitados, violentos y amenazadores, tanto para el futuro de la humanidad como de la tierra. Sin embargo, el texto nos invita a hacer una distinción entre la paz humana y la paz divina, en donde nos dice que la verdadera paz solo se obtiene cuando estas dos se articulan entre sí y se reflejan la una con la otra. El texto también permite analizar los mecanismos de la violencia y la lógica de la paz a través de la meditación de la oración de San Francisco. Para iniciar, nos presenta cómo esta paz se puede lograr a través de la armonía consigo mismo y esta vez se refleja en los demás. Asimismo, también nos menciona lo del claroscuro de la realidad. Acá nos dice cómo se estructuran las cosas, en donde nos plantean la teoría del caos y el cosmos, los cuales son inseparables y se articulan mutuamente, y que para lograr esta paz se debe recurrir a la fuente primordial de vida, que es donde brota todo, que es la oración y la meditación. Por otra parte, nos plantean la función política de la religión, en donde el lema es: si se quiere la paz, se debe preparar para la guerra. Aquí los líderes políticos y los hijos del Estado eliminan por completo la realidad de la dimensión religiosa, descalificándola como un residuo del pasado irracional de la humanidad y como un conglomerado de inconexo de creencias, relatos y mitos que estorban más de lo que ayudan a la hora de buscar la paz. A continuación se van a describir las tres principales raíces de la falta de paz. En primer lugar, se encuentra la rivalidad y la envidia. Bueno, en esta interpretación, fue elaborada por un pensador francés cuya teoría afirma que la dinámica básica de la vida humana se encuentra en el deseo y que a la vez este posee un carácter insaciable. El deseo es inagotable y ocasiona ansiedad, desasosiego y sentimiento de falta de paz. Si el ser humano no consigue realizar sus deseos y se siente infeliz y como exiliado del reino de la paz serena y tranquila, pues por eso surgen dos preguntas, las cuales son: ¿qué es lo que puede pacificar el deseo? ¿Cuál es la mejor forma de desear? Y para responder estas preguntas, se puede decir que el ser humano aprende a lidiar con el deseo limitando a los demás y deseando lo que los demás también desean. Entonces, en esa ansia de imitación surgen los rivales que instauren como un conflicto, ya que dos o más personas pues desean el mismo objeto y entran en competencia entre sí. Cada uno trata de eliminar a los demás competidores para poseer pues en exclusiva el objeto deseado, pero no se trata solamente de una posesión tranquila, porque pues otros van imitándolo y disputan también el mismo objeto. Entonces, en esta parte ya se desencadena como una espiral de violencia que no es posible de frenar o parar. Entonces, ¿cómo detenemos este proceso tan destructivo si parece imposible de dar fin? Entonces, pues en esta raíz se nos plantea que el mecanismo ideado por nosotros los seres humanos fue la introducción de lo que llamamos hoy en día como los chivos expiatorios, cuya función consistía en permitir que todos descargaran sobre él sus iras y sus deseos miméticos frustrados. Con el paso del tiempo, pues ya las culturas sustituyeron el chivo expiatorio por las leyes y el derecho, el orden establecido y las instituciones sociales, que funcionan como una forma de poner límites a la agresividad humana y garantizan también el funcionamiento pacífico de la sociedad. Después surgieron ya las normas que podían ser observadas por todos, pero que siempre había quien las violara en nombre de la libertad. De acuerdo con esto, pues ya los órdenes estructurales como instituciones, iglesia y sistema público, pues crean ya nuevos mecanismos de justificación e inventan nuevos chivos expiatorios para por ejemplo, para el nazismo, pues lo fueron los judíos, para el capitalismo ya lo fueron los comunistas, para los comunistas ya fueron los burgueses, para los dictadores los militares, los subversivos para la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica los herejes, y así sucesivamente. El siguiente es el desencuentro entre la conciencia y la muerte. Bueno, esta raíz acerca de la falta de paz en el corazón humano y en las relaciones interpersonales y sociales proviene de la moderna tradición psicoanalítica, según la cual se da en el ser humano una confrontación permanente entre dos fuerzas antagónicas, que son el eros que quiere la vida y el thanatos que trae la muerte.
Bueno, en este desencuentro entre vida y muerte genera el miedo a que ésta pueda insinuarse de muchas formas y completar como la devastadora labor que en este caso es como un fallecimiento. Entonces, este miedo genera violencia contra todo aquello que pueda significar su amenaza para la vida o un refuerzo para la muerte. Y esto insinuaría como un estado de guerra permanente, desapareciendo las bases de la paz y empezando las bases para dar origen a la agresividad. En el miedo que el otro pueda amenazar, eliminar o disminuir nuevas posibilidades de vida, miedo a que el otro pueda ser portador de la muerte. ¿Y cómo superamos esta situación? Bueno, ante todo conviene eliminar la categoría de enemigo. ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, desterrando el miedo, que en este caso pues es el origen de la violencia. Y el miedo se destierra cuando se introduce la confianza y el amor incondicional. Cuando los seres humanos empiezan ya a interesarse por otros y cuidar del bien común, de la salud, de la educación, de la vivienda, de la comunicación libre, del medio ambiente. Entonces acá ya desaparecen las causas del miedo porque ya nadie amenaza a nadie, pero surge un punto de ruptura que no se encuentra entre el yo y el otro sospechoso de ser enemigo, sino en mi interior, que las debería poner en la razón, el amor, la cooperación y la compasión. Por eso es importante también acoger la muerte como hermana para que nuestra conciencia sea pacificada. El siguiente es la pérdida de la religación con la fuente originaria. Esta busca su fuente de iluminación en otro ámbito fuera de la experiencia humana, que es el encuentro con el misterio de Dios o Dios del misterio. Esta procede de la experiencia religiosa de la humanidad. Acá las personas que confiesan tener esta experiencia indican que tienen un hilo conductor que atraviesa todos los seres y que los une y que este está lleno de vida y de ternura. Las personas que están unidas por este hilo se sienten insertas en una gran comunidad cósmica y terrestre y se perciben sustentadas por un centro de luz y de sentido que da orientación a sus vidas. Para ellos, morir no significa ninguna pérdida, sino que por el contrario es un triunfo para su propia vida. Los hombres y las mujeres de fe es en verdad existencial lo que afirman de la oración de San Francisco es que es muriendo como se vive la verdadera vida eterna. En la siguiente diapositiva podemos evidenciar dos comparativos. Uno es de las posibles raíces del conflicto armado en Colombia, sustentado en la postulado de San Francisco, y la otra es las posibles soluciones. En la primera de ellas podemos, sí, como ya lo explicó mi compañera, encontrar lo de la rivalidad y la envidia. Acá lo nombramos como insatisfacción del deseo, ya que, como también lo escribió ella, el deseo es aquel punto inagotable que genera ansiedad, desasosiego y sentimiento de falta de paz en los individuos. Acá Girard plantea que el deseo mimético se da por la necesidad de imitar y donde surge esta rivalidad y un conflicto con la otra persona. Entonces acá nuestra posible solución es movilizarnos hacia una posible inclusión en donde se esté en igualdad de condiciones, dejando a un lado esta rivalidad y esta envidia por el objeto que puede ser entendido como territorio, poder, dinero, riquezas, y este se comparta y se beneficie a toda una comunidad. El otro es confrontación interna de dos fuerzas, como también lo escribió mi compañera, que es dado por ese conflicto entre la vida y la muerte, en donde se tiene un temor por esta muerte, que se traduce luego en violencia y agresividad. Este lo queremos, o se da solución a través de la reconceptualización del miedo, es decir, que ya se deje tener la percepción del miedo como hacia la muerte, sino que se fundamente en la confianza, en ese amor recíproco e incondicional, en donde los seres humanos empiecen más a interesarse por cuidar del bien común, de la salud, de la educación, de la vivienda, del medio ambiente. Y es así como se desaparecen estos miedos y pues ya también se empieza a percibir una proximidad con el otro. Por último, tenemos la experiencia religiosa. Acá es volver a buscar esa comunión con ese ser supremo, con Dios, y es así como se puede encontrar esta fuente principal de la paz a través de la espiritualidad. Y esta pues se asienta en la justicia, en el amor y el perdón y ahuyenta por completo ese temor que nos permite como percibir que no es posible encontrar la paz. Bueno, en cuanto a las conclusiones, bueno, el texto nos permite comprender tres aspectos de gran importancia que nos orientan como a unas posibles causas de la violencia desde una perspectiva franciscana.
que en síntesis las podríamos llamar la estructura del deseo, el amor a la muerte y la conexión con el ser misterioso. En la primera podemos ver cómo la violencia se empieza como a generar cuando deseo lo que el otro desea. En la segunda podemos identificar cómo es de gran importancia el aprecio a la muerte para que no nos sintamos amenazados por nuestro entorno. Y en la tercera, pues notamos cómo no debemos perder la conexión con el Dios misterioso. Por último, pues el texto nos permitió identificar estos posibles elementos importantes referente al conflicto armado en nuestro contexto y asimismo cuáles podrían ser las posibles soluciones y coinciden en que esta fuente de paz solo es posible cuando la humanidad retorne su mirada o su búsqueda a encontrar de nuevo esa armonía consigo mismo y con quienes lo rodean y buscar de nuevo esa conexión con ese ser supremo. Asimismo, cuando sus objetivos estén fundamentados en el amor, el respeto, la verdad, la fe y la unión con el prójimo, dejando de lado las diferencias y procurando más bien generar alianzas que conlleven al logro del objetivo común, que en este caso podría ser la paz. Muchísimas gracias por su atención.